Jorge, casado con Alicia, bueno, esposo de Alicia. Insistían que quería irse de Colonia por la humedad y porque no podía haber un psicoanalista, porque en un lugar tan pequeño no se iba a psicoanalizar con alguien así, por lo cual tenía que irse a Montevideo. Porque en Colonia, no, me acuerdo más argumentos, Alicia, a ver, no había dónde tomar buen café, la humedad lo mataba porque era asmático y quería hacer terapia. Y no iba a tomar un ómnibus porque se moría, de un traslado en ómnibus hasta Montevideo para ir a un terapeuta, imposible. Por lo cual, Alicia, tengo que vivir en Montevideo. Allá fue Alicia, abnegada Alicia, llamaremos aquí. Y después de un año ahí de negociaciones, creo, ahí marchó Juan, marcharon los dos para Montevideo. Ella se sacó los dos hombres, el grande y el chico, marcharon para Montevideo. Ella quedó trabajando en Colonia, un poco en Montevideo. Y en ese marco de estar viviendo, vuelve a Montevideo y empieza de vuelta el problema de que hay que trabajar. Que Jorge solo quería trabajar como escritor, pero eso no da dinero inmediato, entonces había que trabajar. Y había algunas rencillas, recuerdo, ¿no? Hay que trabajar, solo yo trabajo, ¿qué aportás? Entonces yo le dije, ¿no querés hacer talleres conmigo? Porque yo tenía talleres literarios, más o menos mantenía mis hijos con ese tema. Y me gustaba. Entonces le dije, ¿no querés hacemos talleres literarios? Bueno, dale. Y ahí arrancamos. Y hubo un taller, yo estaba viviendo en un apartamento en Plaza Zavala con mis chicos, y ahí pusimos un taller que era el taller de la Plaza Zavala. Un taller muy raro porque ellos tenían un taller grande, como de 15 personas o no sé cuánto, en la casa esa, el penthouse. El penthouse, tuvimos dos talleres. Entonces, los que quisimos acercarnos al taller, bueno, no daba para mucha gente, por eso dividieron, pero tampoco había gente, ninguno se quería ir del grupo que ya conocía. Por tanto, quedamos 3. Era Lebrero, bueno, en algunos casos Selena y en otros Lebrero, y 3. Y alguno que circulaba y entraba y se iba y demás, fue muy raro. Pero todo esto un día me plantea, tú sí venías a ese taller, yo creo que esa compañera psicóloga, claro, divina. Sí. Pero un día viene y me dice, mira, no podemos tener taller acá en la Plaza Zavala, porque desde mi casa del centro hasta acá, el ómnibus pone 20 minutos. Y 20 minutos donde subo al ómnibus y hay, está poniendo una música aborrecible, que tengo que venir escuchando ahí, la gente, es una cosa, tiene razón, ¿Puedo contar una anécdota maravillosa? Solo digo esto, entonces me dijo, resisto 10 minutos, y eso es exactamente más o menos a la altura de Ejido, así que trata de conseguir un local por 18 de Ejido y el taller lo hacemos ahí. Ahí vino el penthouse, pero era 18, claro. Ya bueno. Una de las veces nos fuimos de tu taller en el ómnibus, porque vivía, era en Requena, 18 de julio Requena. Yo seguía, tomamos el mismo ómnibus. Nunca había ido con él en un ómnibus, ¿no? Una cosa medio extravagante. Nos sentamos en el asiento ese de los bobos que dicen que son 3, ahí atrás. Y él empezó. ¡Ah! No puede ser. Tiene la radio prendida y pasan publicidad. Ese era el problema, no tanto lo que dijera la radio, era pasan publicidad. Y pagamos un boleto que es de los más caros del mundo y me está obligando a escuchar una publicidad que yo jamás hubiera escuchado, ¿no? Y dale. Que bueno, uno como que tiene un sistema de adaptación, no porque no tuviera razón, porque la tenía, y si están al tanto de las nuevas disposiciones que hay en la Unión Europea con Internet, a partir del 25 de mayo, que está todo el mundo de cabeza, Estados Unidos inclusive, son cuestiones de privacidad que a partir de ahora uno tiene que dar permiso para todo lo que tenga que ver con lo que a uno le envían. Él tenía totalmente razón, en el año 96 estoy diciendo, o sea, tenía capacidad de ver muy por adelantado, ¿no? Y dale, que la publicidad, que no aguanto más, y bueno, uno está acostumbrado a ese no aguanto más que decimos todos y no pasa nada. Y de pronto el ómnibus paró en un semáforo, un alto rojo, y abrió la puerta porque bajó alguien y sin decir agua va y sin decirme chau siquiera, se bajó. El ómnibus arrancó y él se fue caminando, no sé qué hizo después, no me dijo nada. Se bajó porque no soportó más. Pero entonces ahora contanos, desde el taller, aquel lejano, que yo contextualicé con anécdotas personales, ¿cómo fue? ¿Cómo procesaste para hacer tu propio trabajo en talleres? ¿Cómo era él como maestro de talleres? Porque es toda una dimensión enorme, porque después de esos talleres salieron muchos de los escritores
que hoy están publicando los nuevos narradores. Muchos se sienten como discípulos de Jorge. No sé en cuánto lo son realmente, pero se viven o se presentan de esa manera. Pero él era una cuestión más energética, era algo que a veces solo decía notable, seguí por ahí o algo, pero lo hacía con una, no sé, con una autoridad, con algo que emanaba, que la persona podía sentirse profundamente transformada por 3 palabras de él. Yo tengo la teoría de que era porque estaba en el contexto del trabajo. Estoy trabajando, tengo que dar específicamente lo que tiene que ver con el trabajo, porque si no el trabajo me va a comer. En cambio, fulano de tal, que sacó su mail de la revista Postdata, le mandaba todo un cuento y le decía que le comentara algo, y capaz que le escribía una cosa larguísima, en la cual depositaba todo. O sea, la generosidad era impresionante. Además, daba la impresión de ser alguien clonado, porque la correspondencia que mantenía, bueno, conmigo y con otro montón de gente, no sé, o estaba todo el tiempo escribiendo o estaba desdoblado como Don Juan de Castaneda, yo qué sé. ¿Cuándo comenzaron con los talleres virtuales, Gabriela? Eso fue en el contexto de que yo estaba en México viviendo por segunda vez. Yo me crié en México y después volví de adulta. Y él estaba con ese tema del taller virtual que había empezado a hacer en el verano como para extender un poco el periodo en el cual recibía ingresos, porque en aquel entonces en Montevideo se paraba todo. Como era una persona profundamente, como decimos, espiritual, mística o como le queramos llamar, pero también una persona tremendamente racional. O sea que él también se sentaba y veía cuál era el orden que tenían que seguir esas consignas, cuál era el mejor efecto, veía si alguien había desertado del taller en tal consigna y decía, a ver, acá hay una resistencia que estoy generando, así que voy a meter una más suave y esta la voy a colocar. Todo el tiempo hacía ajustes, ¿no? Con eso. Entonces, de alguna forma me ponía a trabajar a mí, además de solucionarlo el cobro, y él recibía una comisión porque él intervenía como supervisando de qué manera yo estaba evaluando, sobre todo al principio hacíamos una muestra aleatoria y entonces él me hacía un feedback al mismo tiempo y bueno, para mí me pareció fascinante porque aparte de que bueno, yo lo admiraba muchísimo, creía muchísimo en él y en su propuesta didáctica, y lo sigo haciendo. Y además de eso, era por escrito. Y ahí sí se me llevan todas las fobias. Fue increíble. Me llegó a decir que me llamaba Hulk, de nombre, ¿no? A mí. Yo era Hulk por mis técnicas agresivas de marketing. Y yo era una papa frita, vamos a decir la verdad, ¿no? Entonces yo le decía, no, yo no soy Hulk. Lo que pasa es que vos sos Gasparín. Entonces habíamos hecho esta dupla, ¿no? De Hulk y Gasparín, donde uno se acusaba al otro. Y bueno, fue bueno eso, porque realmente yo tuve que darle consistencia. Y dándole consistencia a él, aprendí a dármela a mí misma, de alguna manera. Me parece que de las cosas más importantes están la presencia del narrador a través de percepciones de todo tipo, ¿no? La conexión que él buscaba establecer a través de la ampliación de los sentidos. No solo nosotros, obviamente como occidentales contemporáneos, tenemos una preponderancia del sentido de la vista, sino que a la hora de la escritura casi nadie usa ni siquiera la vista. Lo que tiende como a aparecer como primera opción en el escritor principiante es la idea, es como el pensamiento, ¿no? Él lo que trataba primero era que el relato se encarnara en lo visual y que a su vez se ampliara a otros sentidos de la percepción, incluyendo el tiempo, que lo consideraba un sentido. El empleo de la primera persona él lo fomentaba mucho, no desde el punto de vista literario, porque una de las cosas más importantes a entender de su taller es que él no decía que había que escribir de la manera en la cual enseñaba en el taller, sobre todo en el taller virtual, que era un taller como más sistemático, ¿no? Porque es consigna 1, 2, 3, 4, no como en el taller presencial, que fluye, si se quiere, de otra manera.
La gente iba, como se va a muchos talleres literarios, bueno, quiero escribir cuentos, quiero escribir novela, Y él lo que les ofrecía, en cierto modo, era: pasen al gimnasio, ahora van a hacer bicicleta acá, ahora van a hacer pesas, ahora... No dicho de esa manera, pero era un poco así. Yo voy a fortalecer o voy a estimular determinadas vinculaciones que después van a ayudar a que la persona se libere y que logre encontrar su voz personal y desde ahí pase a lo literario. No que los ejercicios del taller en sí sean buscando un resultado literario. La consigna del minuto se llama, que se elige una acción que dure 1 minuto aproximadamente en la vida real y que más o menos el texto final también tenga 1 minuto de duración al ser leído. Esa consigna no busca para nada generar un texto literario interesante ni valioso como tal, sino que lo que busca es trabajar el timing, o sea, que la persona tenga la escala de tiempo, tenga una cierta homogeneidad y que sea capaz de visualizar en su interior perfectamente cada uno de los puntos intermedios de una acción cualquiera, no importa qué acción sea. Porque además uno al evaluar lo que ve son los saltos que las personas dan sin percatarse de ello, que creen que describieron todo, y no es verdad. Entonces yo le pongo, te olvidaste de cerrar la canilla, por ejemplo, ¿no? O una serie de cosas, y la persona ahí se da cuenta de que sí, faltó una parte. Entonces es buscar una conexión prácticamente obsesiva con eso de la imaginación, que él dice, imaginación es en el sentido de pensar en imágenes. ¿Y qué son esas imágenes? Es imaginar, es todo lo que está de tu frente para adentro. Él pone muchas veces una experiencia previa al acto de escribir, porque el escribir vendría siendo como un rastro que se deja del proceso interno del escritor, que tiene que ver muchísimo con el inconsciente, con la memoria, con la intuición. Entonces uno genera como una especie de campo receptivo y el texto aparece, porque hay una cosa muy curiosa en la postura o la forma del hebrero de concebir ese contacto con la literatura, que yo digo, en medio sacándolo de la filosofía, sacándolo de contexto, que es platónico, que es que él dice que los textos preexisten, los textos están ahí antes de ser escritos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? De alguna forma es como si me sintonizara con aquello y lograra traerlo en una forma, si se quiere, más limitada que el concepto absoluto de lo blanco, ¿no? Es la silla blanca. Pero hace falta esa conexión primero. Por eso él pone siempre una experiencia antes. Y dejar que eso surja, no decir, a ver, ¿cómo lo voy a resolver? Ya sé, el hombre viene y lo espera atrás un enano con un cuchillo, y todo eso que uno puede generar a partir de ideas o de invención, como decía él, y entonces mi escritura es rellenar eso que yo ya decidí. Él decía que directamente ese planteo, por lo menos a él, no le interesaba, porque él escribía para, digamos, descubrir qué había atrás de esa imagen que lo obsesionaba o que le había parecido o demás, o para saber qué le estaba pasando a él. Si no, directamente no tenía la necesidad de escribir y no se sentía en la obligación de escribir. Ese asunto del bloqueo, le preguntaban a veces del bloqueo, la página en blanco y todo. Él dice, nunca me pasó. Quizás nunca me pasó porque jamás me siento a escribir si no tengo necesidad de escribir, si no tengo una imagen que me está convocando a escribir. Es eso, o sea, es el hecho de no parte de un plan, no parte de un proyecto, sino que parte de una especie de conexión, de un querer saber qué es lo que hay atrás de esto, ¿no? Por eso siempre hay una vinculación muy fuerte de la escritura del hebrero, o sea, la escritura del autor lebrero y la propuesta del docente lebrero, ¿no? Del motivador de la escritura creativa, por decirlo de una manera,
siempre hay una vinculación muy estrecha con lo onírico. El acto de la escritura desde la creación lo aproxima como una suerte de hipnosis o de trance, ¿no?, que se genera. Tanto con el que escribe entra en ese trance cuando escribe de esa manera, porque él separa diferentes caminos de la escritura, o sea, reconoce que hay otras maneras de escribir que a él no le interesan, por ejemplo, a partir de fichas, decía, de investigación y de demás. Dice, bueno, o escritores que dicen, me siento a las 8 de la mañana y escribo tantas horas, o sea, parecido, decía él, como un empleado de otro tipo de tarea, y que bueno, a él eso no le interesaba, a él le interesaba escribir por y no para. Lo que le importa es él, su mundo interno, su exploración, él es su tema, no hay otro tema, no hay... Entonces, solamente escribe cuando tiene que trabajar ese territorio, si no, lo tiene sin cuidado. Y aparte a veces le preguntaban, ¿qué hago cuando no puedo escribir, etcétera? Dice, no escribir está bien, porque escribir es ante todo una forma de estar en el mundo, ¿no? Yo puedo estar presente, tiene una cosa muy zen, muy parecido al mindfulness que ahora está tan en boga, ¿no? Esa cuestión de estar en el presente, de expandirse a los sentidos, de no permitir que el discurso de la mente nos genere como una distancia con la percepción de lo que está ahí, y digamos, no salirse de ese contacto con mi propia conciencia, ¿no? Entonces, él dice que si uno está presente de esa manera, aunque no esté escribiendo, puede por un lado estar incubando para una futura escritura o simplemente generando experiencia, y a partir de esa experiencia es que uno después va a poder escribir. Entonces, digamos que la escritura es un rastro que dejo de ese camino interno. En la novela Luminosa lo dice. También el discurso vacío, cuando la gente le propone, dice, la gente me dice, tengo un tema, ¿por qué no contás esto y lo otro? Y dice, yo lo único que quiero, ando a la pesca de mí mismo. La frase textual, no tengo otro tema, no hay otro más que mi propia interioridad, cómo me indago, cómo me exploro. Yo les quería hacer una pregunta que en realidad me parece que la pueden contestar tanto Elena como Gabriela, o ambas, y estaría buenísimo. No, por esto que decías vos antes, Elena, con que les decía, yo ando a la búsqueda de mí mismo, y que es un poco la literatura de él, ¿no? La búsqueda del yo, la búsqueda de la identidad, pero también en las ficciones aparece mucho de este proceso que hace el personaje lebrero, ¿no?, parapsicólogo, de hacer tratar de emerger el yo de otro. Por ejemplo, en Fauna, el yo real, ese yo real que es el yo verdadero. Digo, ¿hasta qué punto eso por ahí no se llevaba a los talleres y terminaba siendo, digo, lo pregunto porque yo nunca hice un taller con él, pero digo, es como un ejercicio de imaginación, siempre lo he pensado, no se volvía también un espacio terapéutico, ¿no? En ese sentido, digo, de que él avanzaba sobre alguna cuestión en ese sentido, porque me parece como que, yo me imagino un relato ficticio en donde uno perfectamente puede imaginárselo el hebrero tratando de hacer emerger el yo real de un tallerista, ¿no? Tenemos 5 minutos para contestar esto. Yo tengo una visión completamente distinta, porque yo trabajaba, no era su tallerista, sino que era con quien yo tenía que lidiar el taller. Y yo también. ¿Vos también? Yo también, tengo la misma. Pero vos eras obediente. Yo era obediente. Eso sí, que armaste todo lo que te pidió. Sí, igual siempre tuve mi impronta, digo, que él decía, ay no, te vas a agotar, este trabajo lo tendrías que cobrar $500, así, y bueno, y lo tenemos que cobrar 30, ¿no? Entonces lo único que uno puede hacer es decir, al pasar algo muy abuelo de pájaro, ¿no? Bueno, tenía razón, él trataba como de preservarse de esa cuestión del trabajo. ¿Y el riesgo que dice Luciana? De lo que dice, no, a mí me parece, yo te diría, si fuera en mis talleres, digamos, que van más allá del hebrero, y otra parte que bueno, yo estoy trabajando, si yo tengo una especie más de intervención y de presionar y demás,
Me parece que en el caso del Lebrero era más facilitar la conexión de la persona con las imágenes internas y a partir de esa conexión la aparición de la voz personal. Pero para nada él trabajaba los contenidos de lo que emergía. Dice así, esto es contexto de una de las entrevistas del taller. Dice, la literatura llegará sola cuando el alumno se conecte al máximo con su imaginación y con su escritor interior, o no llegará. Que en algo era esto de escribir, como desde esa hipnosis interna y demás, se parecía al trabajo que hacían muchos actores de meterse en el personaje a tal punto que se identificaban y decía, hay actores que a veces pasan meses después sufriendo o desbordados con la oscuridad o lo que fuera que captaron de ese personaje. Y bueno, de alguna forma se pasa también a eso. Por eso decía, es un proceso muy duro ese de contacto con la interioridad, con eso que surge. Pero bueno, con eso, esa es nuestra materia prima desde ese punto de vista, ¿no? De el escritor que escribe porque tengo una razón para escribir. No escribo para publicar, ni para ser famoso, ni para que me reconozcan, ni para nada. Eso no es incompatible, pero no es la motivación.